No, los primeros Sí. padres de la iglesia, ¿no? Y dicen Agustín de Hipona. No puede, o sea, Agustín de Hipona es un gigante teológico, de los más importantes de toda la historia, está bien, pero no es de los primeros, pues no estamos hablando Sí, siglo sí. V. Eucaristía o la comunión o la Santa Cena, como quieras llamarlo, no es no es un medio para agenciarme la salvación. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Teología Hoy y Siempre. Mi nombre es Bruno. Y aquí está Gerardo. Y hoy día vamos a tocar un tema que seguramente va a ser divisorio y generará algunas reacciones seguramente en internet. Reacciones que no veré, pero generará seguramente algunas. Y es el tema de la Cena del Señor. La Cena del Señor es un tema que genera divisiones, que genera discusiones, genera disensión, cuanto menos, incluso entre cristianos de denominaciones hermanas. Pero es un tema central porque lo encontramos en los evangelios, es algo que el Señor indica, ordena y que todos los cristianos observan de cierta forma. La pregunta es, ¿cómo se debe observar, ¿no? Y hay pasajes centrales, hay historia que revisar. No sé si es que llegaremos a cubrir todos estos puntos en un solo episodio, pero queremos tocar ese tema que creo que no lo habíamos tocado en profundidad hasta ahora, a la luz del texto bíblico, a la luz de la historia y, no sé, por lo menos de mi lado, mostrar que el tema no es tan simplista como a veces se pinta y que al mismo tiempo hay una riqueza enorme en el texto bíblico y en la historia del cristianismo que nos ayuda a fortalecer nuestra fe. No sé si tú quieres agregar algo. Debemos comenzar siempre como debemos comenzar, con la escritura, ¿no es cierto? Ujú. Con la interpretación de la escritura. Esta cuestión es una cuestión de milenaria, 2 milenios, tratando de entender qué está atrás de este rito, porque sí, es un rito, es una práctica, es un mandamiento del Señor que incluye símbolos. Ujú. Y cuando empezamos a hablar de símbolos, la cuestión se complica porque tenemos que interpretar y la Mm. interpretación de los símbolos es complicada, ¿no? Y ahí es natural que tengamos diferencias. Pero para comenzar, quizás, no sé qué te parece, Bruno, ¿por qué Mm. no pintamos en primer lugar el trasfondo cultural, histórico, bíblico de la Cena del Señor? Ok. Es decir, Jesús no apareció de primas a primeras y estableció una práctica para la iglesia que no tenía ningún tipo de Mm. trasfondo o algo que la anticipara, ¿no es cierto? Ujú. Todo el Antiguo Testamento, y si no todo, pues una buena parte del Antiguo Testamento es anticipación de la Cena del Señor. En realidad, una de las discusiones quizás académicas más interesantes en relación con esto tiene que ver con la naturaleza de la Cena del Señor en relación con la Cena Pascual, que es Mm. la cena de el recordatorio, el reconocimiento de la salvación que Dios hizo con el pueblo de Israel en Egipto, ¿no? Donde ya el símbolo está puesto, el símbolo del cordero, el símbolo de la cena, el símbolo de cierto tipo de elementos que los israelitas debían hacer y que luego se queda como una práctica que Dios la manda para que recuerden ese evento salvífico, ¿no es cierto? Ujú. Para que vuelvan a su memoria y recuerden, pues, con todo el sentimiento y todo lo que ellos puedan, lo que Dios hizo por ellos
evento del Éxodo. Pero incluso antes del Éxodo ya tenemos algunos elementos sacrificiales que deberíamos Mm, recordar. En el caso de Abraham, por ejemplo, tenemos la historia famosa de Dios pidiéndole a Abraham que sacrifique a su hijo y luego pues nos damos cuenta, Abraham no lo sabe al inicio, pero nos damos cuenta que es una prueba del Señor que se va a convertir en una especie de tipología que anticipa lo que Dios, el Padre divino, el Abraham divino, iría a ser en el futuro por nosotros, ¿no? Tomando un sustituto, mm, alguien que toma el lugar, en el caso de Abraham e Isaac, el carnero ujú, que Dios coloca milagrosamente atrapado entre los arbustos, ujú, reemplaza a Isaac, el primogénito. Esa combinación de eventos debe explorarse. Antes de Abraham, por supuesto, también el sacrificio ya está hecho ahí como un acto en el que se ofrece a un inocente por el pecado del ser humano. ujú. En realidad, algunos inclusive hablan que aunque el dato bíblico es escaso en relación con esto directamente, hablan de que cuando Dios eh, perdona en este sentido a Adán y a Eva, los cubre con pieles, Mm, obviamente esas pieles no fueron creadas fiat ahí, ¿no? claro. Dios tuvo que hacer algún tipo de sacrificio en el que un inocente sufrió por el pecado de otro. Este elemento de símbolo, Ujú, de representación, este elemento de estar, eh, esta dimensión de solidaridad que también nos es bastante extraña a nosotros, mm, al mundo, digo, al mundo occidental, al mundo contemporáneo, mm. está presente en el Antiguo Testamento y forma parte de todo el trasfondo que debe traerse a cuento cuando tratamos de entender la cena del Señor. Ok, el elemento comunitario. Exacta. Bueno, comunitario por un lado y por el otro, la capacidad que se tiene para cortarme aquí, por favor, Bruno, porque me están llamando y Dale, ya. dale. O sea, ahorita yo lo había parado, ahorita. Y ahorita ya estamos volviendo a grabar. Pero igual todo esto yo lo corto y ya está. Entonces ya, no, no hay problema. Ok, pues te decía que este trasfondo antiguo testamentario que tiene que ver con la simbología de un animal inocente, en el Antiguo Testamento, un carnero generalmente, esa capacidad de representación que tiene Mm, un animal inocente. Y en todo esto, por supuesto, el plan de Dios que culminaría con el Señor Jesús, en donde un inocente humano pagaría por la deuda de los otros seres humanos pecadores, ¿no? Entonces está en el centro de la institución de la Cena del Señor, la muerte de ujú, Jesús a favor de los muchos, dicen los evangelios, ¿no? mm. Entonces, esto es algo que a muchos de nosotros nos suena raro porque no tenemos este tipo de conceptos, no hay este tipo de elemento con el cual yo me pueda, digamos, identificar de tal forma que mi eh, culpabilidad delante de Dios se pueda transmitir, entre comillas, porque no es un transmitir real, ¿verdad? Más bien es un considerar cómo el Mm, asunto del animal que eh, paga por mi culpa, representándome a mí. claro. Entonces, Pero eso es ese decir, ese argumento, ese no es ese es el argumento que hace Pablo en Romanos 10, ¿no? En donde referencia a Levítico.
XVI con la muerte propiciatoria, ¿no? Y lo ata, o sea, el concepto sí está, ¿no? Y yo sé que no te refieres a que no está en ese sentido. Asumo que te refieres a que usualmente ese elemento de continuidad no es tan estudiado, ¿te refieres? ¿O no está tan presente? ¿O a qué te referías? Me refiero quizás más al hecho de que como nuestras culturas en general son más individualistas que otra cosa, aunque no lo percibamos así. Mm, Individualistas en términos de responsabilidad, por ejemplo. claro, Individualistas en cuanto a el que me la hace, me la paga. Y si no es así, no se ha hecho justicia. claro. Mientras que la cultura o las culturas antiguo testamentarias, como las de Israel, por supuesto, tienen este elemento de solidaridad, este Mm, elemento de lo diádico. Creo que hemos hablado esto en algún otro podcast, el elemento de que las personas toman su identidad del grupo, de tal manera que una tan sola persona puede claro, representar al grupo y no solo, eh, digámoslo, abstractamente, sino que en, en efecto, en realidad se le considera así. Esta claro. dimensión también se aplica a toda esta práctica del carnero o de la oveja o el animal sacrificado en lugar del Mm, ser humano. Otra vez, mira, si lo pusiéramos en nuestro contexto, ¿qué importancia tendría que nosotros vayamos a un rastro y yo diga, o nuestra iglesia vaya y diga, no, ahora este animal va a ser muerto por nosotros? Suena raro, ¿no es cierto? Suena claro, hasta, hasta un tanto cuco, ¿verdad? claro, Porque claro, para claro. nosotros eso no existe. Y Claro, sin el de, ¿cómo embargo, se- one of the, one, ¿cómo es el concepto que le ponen en inglés? Los motifs, como las ujú, temáticas, de corporate ujú, solidarity, ¿no? Corporalidad, pues que no se traduce igual, ¿no? sí, Corporatividad solidaria, solidaridad corporativa, algo deportiva, así. sí, y el de one and the many, que también, ¿no? El uno y los muchos, ¿no? Esta idea de que Sí, uno representa a varios, ¿no? Que sí está en el sí, Antiguo Testamento. sí, y que esto se puede de alguna manera también transmitir solidariamente a alguien, en el caso del animal, por ejemplo, ¿no? El hecho Ujú, de todo el elemento cultural en donde el sacerdote coloca sus manos sobre el carnero, sobre la oveja, en este caso, todo este rito tiene un elemento simbólico poderoso, del que obviamente la primera iglesia, la iglesia del primer siglo, el mismo Señor Jesús, comparte este tipo de mentalidad. Claro, cuando lo tratamos de compartir con el mundo gentil más adelante, es donde empieza a haber un sinnúmero de cambios. Ahora, esa mentalidad va a ser muy diferente a la que más adelante en la historia de la iglesia se va a tratar de imponerle, creo yo, ya bajo la filosofía griega, insisto, eso, yo sé que a vos no te gusta mucho, porque O sea, ¿qué es lo yo que entiendo lo decías que vos? vas, pero digo, bueno, ya eso es hacerte para otro podcast en algún momento. Qué tanto, o sea, sí, entiendo el contexto griego, pero no porque sea filosóficamente griego, para mí Ujú. deja de ser cierto, ¿no? Eh, y yo de repente tú dices, Sí, no, sí, pero estás dependiendo, pero ya, ese tema de otro sí, podcast. pero la lucha otra vez, y te entiendo, también yo te entiendo vos, pero la lucha va a ser probar que realmente la manera en que entiende el contexto griego del que está impregnada toda la teología cristiana del medioevo y de los padres de la iglesia tardíos, Ujú. sea igual a lo que tenemos en el texto bíblico, ¿verdad? Sea Claro, igual esa es a una ese chamba. trasfondo del que hablamos. Claro, Eh, claro. entonces,
Mira, junto a esto debe recordarse que la salvación en el mundo cristiano también se entiende de manera diferente. La salvación para un católico romano, por ejemplo, pareciera ser algo que se te va dando por cuentagotas. No es algo necesariamente que tú ya tengas Claro, tú o vas a que ser ya salvo, no seas. eres salvo. Claro, tú vas a ser salvo, pero no eres salvo. Vas a ser salvo, tienes la promesa de salvación, pero en esencia, Bruno, ¿qué es al fin de cuentas la salvación? O sea, sí, me Claro, la van a dar, ok. Si le preguntas al católico romano que en qué consiste esto al fin de cuentas, la visión ¿qué es beatífica. la salvación? Eso es importante porque si no entendemos eso, tampoco entendemos por qué la Eucaristía o acción de gracias o la cena del Señor tiene el concepto que tiene para un católico romano. Mm, claro. Ellos, a ver, y ahí te pregunto, porque honestamente no he leído muy poco de escatología católico-romana. Sé que el entendimiento de la teología católico-romana sobre la eternidad, sobre sí, digamos, vivir eternamente con Dios, está muy anclado en el propósito de la visión beatífica, ¿no? En donde si bien hay algunos cristianos evangélicos que afirman que sí veremos a Dios cara a cara, y creo que esto lo podemos encontrar en la patrística, el lenguaje que usa cuanto menos la Iglesia Católica Romana es mucho más fuerte y mucho más enfático en que este es el propósito, el fin, y si no hay visión beatífica, esta visión de ver cara a cara a Dios, entonces casi que como que todo se descuadra un poco, ¿no? En el mundo Ujú. evangélico yo no he visto ese énfasis, sí he visto algunos ahora anglicanos que sostenían ese tipo de cosas, de la importancia de la visión beatífica, y sobre todo porque históricamente se ha afirmado cierto concepto de esto, pero no en el mismo énfasis que la Iglesia Católica Romana, ¿no? Entonces, y te pregunto, ¿el énfasis de la Iglesia Católica Romana es igual en que el lado evangélico de morar eternamente con Dios, de reunirse eternamente con Dios, o cómo es diferente? Sí, mira, en muchos aspectos es muy parecido, ¿no? No podría ser de otra manera, ya que el texto bíblico da un montón de pistas y aquellos que conocen el texto bíblico obviamente deben dejarse guiar por él, pero yo diría que en esencia la gran diferencia está en esa concepción de la visión beatífica que por lo menos para mí, al leer algo, algunos de los teólogos clásicos relacionados con el catolicismo romano, me da la impresión de que la salvación para ellos simplemente queda como una dádiva que Dios da, inmerecida, por supuesto, como lo que es, pero es una dádiva que te capacita para hacer ciertas cosas, principalmente el mirar a Dios, Ujú. que te coloca en un ambiente místico, digamos, luminoso y sumamente privilegiado para entrar en esa dimensión de ver a Dios, la visión beatífica, pero muy poco se dice, o por lo menos en lo que yo he podido leer, sobre esa transformación que el Mm, ser humano debe tener desde la perspectiva de la salvación considerada por los evangélicos, ¿no? O sea, mm. ese volver, ese participar de Dios, ¿verdad? Ese más pareciera, eh, los evangélicos, sin darse cuenta, diría yo, están más cerca de la mentalidad de la ortodoxia griega y rusa, en Ya. la que se habla de la participación en Dios, ¿verdad? Ujú. Pero algunos le echan la culpa de esta diferenciación a que eh, los católicos romanos se nutren muchísimo de Agustín y de Tomás de Aquino. Una combinación de Agustín y de Tomás de Aquino únicamente te da el resultado de Ya. una salvación concebida de esa manera,
que, para ponerlo de la manera más sencilla, parece ser siempre algo externo al ser humano. Claro. Parece ser algo que el ser humano experimenta siempre y es una bendición y es la visión beatífica. Debe prepararte, por supuesto, y debe capacitarte para poder ver a Dios y estar en ese sentido en comunión con Él. Pero si lo dejas solo en esa dimensión, perdés todo este contexto de los padres capadocios, los griegos en este sentido, que hablan de esta transformación interna. La salvación es una transformación a la imagen de Dios, una transformación en la que se te permite participar en Dios, con todo lo que eso pueda significar, y que sucede, si querés, por supuesto, el elemento progresivo no podemos quitarlo, pero hay un elemento inicial poderoso, cualitativamente diferente, Mm. cuando aceptas al Señor Jesús. Siguiendo la pista del evangelista Juan, por ejemplo, nos dice que aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo, se nos ha hecho hijos de Dios y hemos sido concebidos por Él, convirtiéndonos en nuevas criaturas, siguiendo ahora el apóstol Pablo, regenerándonos. Este Mm. elemento de la regeneración Mm. no está, Claro, es yo no la... diría que está sí. ausente, pero que sí no es el gran énfasis de la Iglesia Católica Romana. Claro, claro. Ahora, en este sentido, con respecto a a la cena del Señor, eh, hay este entendimiento, no quiero adelantarme, pero ese entendimiento de la participación lo he visto enfatizado en el sentido de el compartir la comida, ¿no? Y, a ver, es que hay varias cosas que se cruzan acá y por esto es tan complejo y cuando alguien Ujú, busca ujú. reducirlo de forma tan simple, digo, eh, mira lo que estás haciendo. No es Pero fácil, bueno, no es fácil. por un lado está el elemento de continuidad que estabas tocando, el elemento de continuidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿no? La Ujú, continuidad que, si bien está presente, hay que distinguir la continuidad que hace la Iglesia Católica Romana con la Iglesia, ¿no? Que es una continuidad casi... que no se rompe, y ujú, ven hoy en día en la Cena del Señor un sacrificio, ¿no? ujú, Y una presencia real del cuerpo de Cristo, aunque ellos dirán que no es un re-sacrificio, como lo acusan los protestantes en el siglo XVI. El lenguaje es difícil de decir que no. Pero bueno, ven ese elemento de continuidad ahí, ¿no? Pero también está este elemento que ellos ven, el elemento de la comunión con Dios, pero en el sentido de la comunión en comida, ¿no? Y Barron tiene esta expresión en latín que me olvido, algo de convivion, le dice, como no me acuerdo, algo convivion, magnum convivion, ujú, que es la comida en la que participan, eh, ¿dónde está? Bueno, que participa que Jesús con sus discípulos, que también participa Israel, ¿no? Y toma los pasajes del Antiguo Testamento, del reino mesiánico, ujú, toma todo esto y dice, esto es lo que Dios quiere hacer, ¿no? Esa presencia real, ese sacrificio real que ve en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento es lo mismo. Sacred convivium, claro, este convivium sagrado. Y ven esos elementos, ¿no? Lo claro. que es coherente, pero en mi opinión no es bíblico. Pero creo que ahí está parte del argumento. O sea que cuando partimos del Antiguo Testamento tenemos que reconocer que Dios sí busca el convivir con su pueblo Ujú, y que ese convivir con su pueblo frecuentemente se da a nivel de comida, un ujú, banquete, una reunión de alegría en donde Dios, sentado con su pueblo, disfruta de lo mismo y comparten de lo mismo. claro. Esta es otra dimensión que nos cuesta entender, porque hoy en día, y vos no me vas a dejar mentir de esto, muy pocas veces miramos familias reunidas comiendo
como en el tiempo antiguo, ¿no? Donde hoy en día la gente no come, no desayuna juntos, no almuerza juntos y muy pocas veces cena también juntos. Esta dimensión del convivir, del estar alrededor de la mesa, es muy rara en nuestras culturas. Y sin embargo, en el Antiguo Testamento sí era una de las formas de probar que tenías comunión, que tenías amistad, que tenías hermandad, que tenías intimidad en este sentido. Y los que eran invitados a la mesa, se pretendía que eran personas que estaban, por supuesto, a nivel de familia, a nivel de conocidos íntimos, amigos en este sentido. Por eso Claro. muchas de las figuras del Antiguo Testamento, como el Salmo 23, por decirte algo muy conocido, habla de esa dimensión, ¿verdad? Ujú, Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Es decir, te sientas mm, conmigo a comer mientras los otros me están queriendo hacer daño. ujú. Eso que miramos también en el Éxodo, donde misteriosamente el Dios de Israel se sienta con los 70 ancianos a comer, Claro, a ¿verdad? compartir una comida, ¿no? Y de Sí, hecho Byron dice eso, ¿no? Es Dios, o sea, pone el modelo original del Edén y dice, en el Edén Dios está con el ser humano. El pecado separa a Dios del ser humano y Dios busca constantemente volver a tener comunión con el ser humano y sí. pone esos ejemplos y dice, claro, y en la eternidad volveremos a tener comunión con él. Y hasta ahí yo digo, te puedo dar la mano, Baron, en ese sentido. Sí, Porque sí, sí, mira, cita los mismos pasajes, cita, por sí. ejemplo, Éxodo, los pasajes de Isaías, ¿no? De este banquete. Y dice, claro, Jesús está haciendo lo mismo en el Nuevo Testamento. Y ahí digo, no, no sé qué tanto, no, no sé tú cómo lo veas. A mí me parece que es está estirando un poco el chicle mucho. O sea, entiendo el contexto, ojo, pero no sé si es que haría un uno a uno tan directo. Sí, lo que sí es cierto es que en el contexto de la muerte del Señor se está celebrando la Pascua judía, que sí era una cena, ¿verdad? Que Ujú. sí se celebraba todos los años, que celebraba con un cordero, el cordero pascual, que el mismo Señor Jesús en los evangelios toma esa identificación, ¿verdad? Juan, él es el cordero que quita el pecado del mundo. Y la discusión de la que hablaba hace un ratito y que te mencionaba entre los mismos académicos es si la Santa Cena, tal cual, es una cena pascual. Mm, Si, porque ahí hay un asunto cronológico, ¿no? De cronología que ujú, se da en relación con el día en el que el Señor Jesús celebra esta cena. Para algunos, el día es precisamente el día en el que se está celebrando la Pascua y por eso es una cena pascual en la que se hacen los mismos movimientos de un judío, de una familia judía, celebrando la Pascua, ¿no? Con las varias copas, con lo cierto es que hay bastante evidencia, aparte de lo cronológico, de que aquí hay elementos pascuales como el asunto de la simbología de que no se debería quebrar eh, los huesos del animalito, ¿no? Y que así debía comerse. Esa dimensión de comer otra vez del Antiguo mm, Testamento es el que en la teología católica romana va a ser apropiada para ujú, decirnos que la cena del Señor es igual y que debemos comer en este sentido el cuerpo de Cristo y mm, que de acuerdo a la teoría de Tomás de Aquino, aun cuando los accidentes cambian la apariencia, lo que uno mira, lo que uno percibe y lo que uno toca cambia, la sustancia que está dentro y que no, esa no cambia, es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? mm. Entonces, esto es lo que yo te decía también hace un momentito. Creer que eso exactamente es lo que el Antiguo Testamento pretendía, es decir, mucho para mí. Sí, La sí. tarea del teólogo, del exégeta, sería probar que eso es así. Y hasta donde yo sé, realmente los católicos se contentan con decir esto es lo que la iglesia ha creído, principalmente sacando desde
la patrística tardía y la Edad Media, su convicción. Claro, y esa es otra cosa que solo para acotar rápido, cuando la gente habla de los padres de la iglesia, yo digo, es un término demasiado amplio, ¿no? Es un término extremadamente amplio. He visto gente que habla de padres de la iglesia, algunos se refieren al siglo II, otros al siglo III, otros al IV, hasta el VIII lo he visto. Sí, Y dicen, no, pero todos los padres de la iglesia. A ver, del siglo I al siglo VIII hay un montón de diferencia, como para sí, decir que todos los padres, y simplemente no es así, ¿no? Y casi siempre merece la segunda pregunta de ¿a qué padres de la iglesia te refieres? Dicen, no, los primeros sí. padres de la iglesia, ¿no? Y dicen Agustín de Hipona. No pues, o sea, Agustín de Hipona es un gigante teológico, de los más importantes de toda la historia, está bien, pero no es de los primeros, pues no estamos hablando Sí, siglo sí. V. Pero bueno, solo para hacer ese Hay mucha paréntesis. diferencia, es cierto. Y ese es uno de los, mira, uno de los teólogos de raigambre arminiana, es este que tengo justamente atrás aquí. ¿Lo alcanzas a ver? Sí, 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 que ese Este no es mismo Olson, es muchacho, es apellido Oden, ¿verdad? Oden. Tomás Oden. Su postura era que, y creo que es valiosa, eh, en el sentido de que él habla de que para encontrar lo que queremos decir por ortodoxia debemos encontrarla en los padres de la iglesia. Ujú, Entonces él se convierte y es o fue un experto en patrología. Su ujú, teología sistemática es una sistematización, armonización de lo que sucedió en esos primeros 5 siglos, ¿no? Principalmente. Y él tiene cierto criterio por decir, mira, si un padre de la iglesia difiere de todos los demás, pues en ese particular punto yo no lo tomo en cuenta. mm. Él trata de hacer un consenso en ese sentido de los padres de la iglesia, recortando cosas que tuvieron los padres, bueno, Orígenes, por decirte algo. Mm. Orígenes lo recorta mucho Bastante. porque se sale de el grupo en este sentido. Y lo mismo hace en escatología, por decirte algo. Él habla de la escatología de los padres de la iglesia y coloca ciertas corrientes. Él aparentemente, como es común, favorece al milenarismo, pero no hace ningún tipo de explicación por qué favorecer a la tardía patrística con su Mm, amilenarismo y los primeros 3 siglos, digamos, los primeros 3 siglos de la patrística que en general fueron premilenaristas. mm, Eh, entonces, otra vez, si volvemos al tema, es la tarea del teólogo sistemático al evaluar posturas como la de Tomás de Aquino o inclusive la de los reformadores, es otra vez probar que este tipo de concepto si sale del texto bíblico o si no es una imposición de un tipo de filosofía teológica, si quisiéramos llamarla mm, de alguna manera. Entonces, ujú, para muchos de nosotros evangélicos, la postura teológica de la Iglesia Católica Romana, su entendimiento de la Santa Cena, lo que ellos prefieren llamar la Eucaristía, y está bien, porque ese sí es esa es una Está, frase, está en la una didaje, ¿no? palabra bíblica, ¿no? Eucaristía simplemente significa acción de gracias y surge Ujú, del pasaje de los evangelios, en donde el Señor Jesús, la primera acción que hace es dar gracias a mm, Dios al levantar el pan, al levantar la copa, mm, Eucaristía, dar gracias. Pero aparte de eso, lo que significa lo que es en la concepción católica romana es, digamos, otra gotita en la que se te entrega algo más de salvación, ¿verdad? claro. Pero ahí, por lo menos diré que de lo que he podido leer y escuchar recientemente, eh, cuanto menos Barron y algunos otros más, ¿no? Ponen a la cena del Señor, bueno, a la Eucaristía, como el elemento central de toda tu comunión con Dios. Es el elemento centralísimo porque, y Barron sí me acuerdo que lo dice con estas palabras, ¿no? Él dice,
si es que, y cuento una anécdota, que está en una clase y un alumno le dice, ¿por qué tú enseñas y parece que crees que la Eucaristía es lo más importante? Y él le responde, pero sí es lo más importante. ¿Por Ujú, qué? Dice, porque en ese momento, en el momento de la consagración del pan y de la copa, ujú, recibimos ujú. el cuerpo del Señor y entramos en comunión con el Señor, ¿no? Sí. Y eso es lo que nos transforma, o sea, el proceso de santificación que entendemos los evangélicos, ¿no? Como obra del Ujú, Espíritu Santo, como obra, sí, que inicia el Espíritu Santo, que es autoría del Espíritu Santo y ujú, que nosotros ejercemos también por nuestra voluntad, con esa atención que se mantiene en el texto bíblico. ujú. Ellos, bueno, por lo menos él, y un par más que he podido ver, lo sostienen, lo asignan al momento de la Sí. Eucaristía, ¿no? Entonces digo, claro, si lo que él dice es verdad, si ese es realmente el cuerpo de Cristo, tiene razón. Ujú. El problema está que yo creo que no es verdad lo que dice, Sí, pero sí. es coherente su argumento. Sí, y podés, otra vez, podés mirar la razón por la que lo plantean así, Mm, es por este tipo de concepción de cómo se obtiene la salvación y qué es la salvación al fin de cuentas. claro. Entonces, para ellos es importante seguir literalmente las palabras del Señor Jesús cuando dice, esto es mi cuerpo, que Ujú, por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. ujú, Para el evangélico pesa más el hacer esto en memoria de mí y mira, digamos, el esto es mi cuerpo como una referencia a que lo que el Señor Jesús está haciendo un día u horas antes de su muerte es una simbología que lo conecta con el Antiguo Testamento, que nos refiere a toda esa historia en la que los israelitas miraban al Cordero Pascual simbólicamente representando el pecado de Israel, en el que el sacerdote levita o de Aarón ponía sus manos para representar que transmitía simbólicamente el pecado de Israel y el cuerpo de este animal moría en lugar ujú. de los israelitas. Esa conexión entre Jesús e Israel y el culto de Israel es, por lo menos para mí, es evidente en lo que sucede con la Santa Cena, la Cena del Señor. Pero de nuevo, y aquí está un nudo importante, ¿no? Mm, ¿Qué significa? ¿Qué significan las palabras del Señor? Esto es mi cuerpo, que por claro. vosotros es partido. Y para hacer el tema más, que siempre veo que lo ponen, ¿no? Cuando Ujú, Jesús dice, justamente puse que el contexto anterior, porque aquí también dice yo soy el pan de vida, ¿no? Haciendo ujú, referencia a Israel, que a veces se divorcia esta parte de esta, cuando en realidad no debería, pero sus palabras dice, yo he visto esto enfatizado varias veces, ¿no? ujú. Eh, Sí, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros, es decir, tienes que comer su sangre, tienes que beber su sangre, tienes que comer su carne, su cuerpo, y habla de verdadera comida y verdadera bebida, ¿no? Y he visto mucho énfasis hecho en claro, estas palabras de claro. verdadera. Y el argumento es algo como, ¿por qué dices que es simbólico si aquí Mm, dice verdadera? ¿No? Para mí es un argumento un poco sí, débil porque el hecho de que algo sea verdadero, yo no estoy diciendo que es mentira, simplemente estoy ujú. diciendo que no es transubstanciación, pero eh, ¿cómo explicarías tú a una persona que dice, oye, aquí veo esto de verdadera comida, verdadera bebida, veo este énfasis tan marcado, que permanece en mí, yo en él, que no hay vida en nosotros si es que no participas de esta comida, de esta bebida? Ujú. eh, ¿Cómo se lo explicarías? No, mira, estás ahí en Juan capítulo 6, ¿no es cierto? Sí. Y lo que debemos acordarnos es cómo en el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo va repasando todas las fiestas judías Mm, y diciendo que Él es
la culminación y la representación de esas fiestas judías. Ujú. Entonces, lo simbólico de las fiestas judías, otra vez, pasa a ser propiedad del Señor Jesús y Él es el que en Él se cumple esto. Pero creo que esto lo habíamos tratado de paso en otro podcast en donde te Sí, digo que lo mencionamos rápido, pero no entramos más en el tema. sí, que el Señor Jesús ahí lo que está diciéndole propiamente, esta manera de hablar del Señor, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿En qué otra parte del Evangelio el Señor Jesucristo ocupa muchas veces esta manera de describir Mm, su propia apropiación, valga la redundancia, ¿no? Su apropiación en este sentido mm. de lo que era el culto judío? El Señor busca verdaderos adoradores, por ejemplo, que me estás diciendo que los verdaderos adoradores del Antiguo Testamento no existían, o qué estás diciendo. Mm, Con ese verdadero, que él mismo va más adelante a decir, yo soy la verdad, este énfasis en mírenme a mí, yo, las otras solo son figuras, las otras son figuras que apuntaban hacia este individuo. ¿No? En ese sentido, se debe tomar Juan capítulo 6, unido con el hecho de que él dice ahí en ese mismo capítulo que las palabras que él le habla son espíritu, que no traten de hacer de sus palabras algo material, algo carnal propiamente, como si él estuviera diciendo, mm. porque el gran relajo y el gran escándalo de los judíos es, ¿qué está diciendo este? Quiere que lo comamos de Claro. verdad. Entonces el Señor Jesús le responde, las palabras que les estoy hablando son espíritu, la carne para nada Aprovecha. aprovecha. Esta dimensión otra vez es importantísima mantenerla para aquella idea de que la cena del Señor en realidad es el cuerpo material del Señor, aunque no lo miremos, no lo toquemos, sino que se convierte por fe en nosotros. Este es un pensamiento a años luz de lo que el Señor está diciendo ahí, ¿no? Claro, claro. No, la Entonces, sustanciación, sí, no. sí, es interesante notar que los reformadores, en este sentido, tenían diversas maneras de ver el asunto de la Santa Cena o qué es lo que sucede en la Santa Cena. Mm, Lutero tiene una manera de ver el asunto y no habla de no habla de transustanciación, sino de consustanciación. ujú, Es decir, que al realizar la Cena del Señor, algo especial espiritualmente sucede con nosotros. ¿Qué es eso especial? Es lo que es difícil a veces captarle. mm, ¿Qué es eso especial? Lo más especial, la presencia de Dios. Sí, pero la presencia de Dios, a no ser que te conviertas o, digamos, sistematices esto con la omnipresencia de Dios, mm, no tendría sentido. ¿Qué quiero decir? Lo que quiero decir es que nosotros pensamos que Dios es omnipresente, ujú, que no hay ningún lugar en el mundo o en el universo en el que Él no está presente, ni siquiera en el infierno, Él está presente ahí, pero los teólogos sistemáticos siempre han hablado de una presencia cualificada de Dios, es decir, ¿qué tipo de presencia estás hablando? Obviamente la presencia de Dios en el infierno no es la misma presencia de Dios bendiciendo a su pueblo, ¿verdad? La presencia de Dios cualificada en un acto particular como es este rito de recordar eh, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, una presencia especial, pues, mm. eh, especialísima, pues. Claro, porque Eh, ahí hace poco, estoy dictando, ya casi acabo, este curso de Historia de la Iglesia. Es un curso introductorio, ¿no? Del siglo II al siglo IV. Y, no, sí, no, del siglo primero, del siglo primero al siglo cuarto. ujú, Y tocamos la didaje, ¿no? Donde está mencionada Eucaristía en el griego.
Ujú, Y alguien obviamente preguntó como, ¿y qué creían los padres de la iglesia, no? Ahí, ¿no? Y repasamos el texto y todo. Pero, y les comenté un poco de las posturas hoy en día, ¿no? Tienes la transubstanciación, la espiritual, la consubstanciación y la memorial, ¿no? ujú, Y les explico un poco en qué consistía cada una. Le digo, mira, yo me paro más en la espiritual, la memorial cada vez me parece un poco reduccionista. La transubstanciación nunca la aceptaré. Para los que vean el video católicos y me digan, vuelve a casa, hermano. Este, nunca la aceptaré. Eh, pero un hermano de la clase me dijo algo como que sabe, o sea, sí lee, ¿ya? Pero creo que diferimos en varias cosas. Y dijo algo como, pero nosotros ya, dijo, no necesitamos la presencia de, de Dios en la cena del Señor. Y argumentó sobre la base de la omnipresencia, si recuerdo bien, pero sobre todo argumentó sobre la base del Espíritu Santo morando en nosotros. Y dijo, no necesitamos. Mi respuesta fue, sí, entiendo a dónde vas, pero me parece que el punto de partida es equivocado, porque yo no intento pensar en lo que necesito, no necesito, eso no interesa al fin y al cabo. Lo que estoy intentando hacer es cómo a la luz del texto bíblico, o sea, cómo soy fiel al texto bíblico, ¿no? Cómo lo entiendo, cómo lo represento, cómo lo interpreto. Y en ese sentido, la vista memorial, que entiendo que era la que él sostenía, me parece que no le hace la mayor justicia al texto bíblico. Aunque si me dices transubstanciación o memorial, me voy al memorial, pero eh, intentaría no, me parece que no le hace entera justicia al texto bíblico, ¿no? sí. Pero sí, Lo que ese pasa argumento del Espíritu Santo lo he escuchado. sí, y mira, aquí es donde otra vez yo lo que estoy tratando de enfatizar, y no sé si me estoy comunicando bien en eso, pues yo sé que contigo hablamos bastante, pero con aquellos que nos escuchan, Mm, no sé si me estoy tratando, si me he comunicado correctamente. La forma en que la Iglesia Católica Romana entiende la salvación es muy diferente a la manera en que nosotros la entendemos. mm, Para el evangélico, la salvación proviene de ese acto inicial en el que Dios me transforma por su presencia en su espíritu y me hace una nueva criatura. Yo de ahí en adelante sigo creciendo, debería seguir creciendo en ese proceso de santificación, digamos, mm, con el que Dios también está presente, me ayuda y hay un montón de recursos que tomamos para crecer en santidad, el recurso de la escritura, el recurso de la iglesia como tal, la comunión, por ejemplo, entraría aquí en la cena del Señor, eh, que es valiosísimo para seguir en santificación. mm, Pero hay una dimensión que los evangélicos sí, creo yo, hemos descuidado, y es esta dimensión, insisto, una dimensión colectiva que mm, también es parte de la salvación planeada por Dios. Esa dimensión colectiva es la que toma, eh, no voy a decir que toma lugar, sino que se expresa y podemos disfrutarla de manera especial cuando se celebra la cena del Señor. mm, La presencia del Señor, no solo internamente, como este hermano te decía, tiene mucha razón en cuanto a ujú, que tenemos la presencia de Dios prometida por su Espíritu en nosotros, el bautismo del Espíritu, el sello del Espíritu, lo tenemos en nosotros. Entonces, ¿para qué estar comiendo a fin de tener la presencia del Señor? Tienes razón. Ahí, si ese fuera el caso, no, es decir, aquí hay un elemento a considerar fuertemente, pero ahí está otra dimensión que es extra individuo, que está afuera de los individuos y que tiene que ver con los otros individuos de la iglesia, la mm, comunidad en este sentido, la coinonía, que es parte de la salvación. mm, Y es en esta coinonía en donde se da la cena del Señor, mm, es para celebrar esta comunión que tenemos juntos, es para celebrar a Dios. Y esa presencia, y aquí vuelvo, regreso a lo que te había dicho, esa presencia cualitativa
Mm, que Dios ha prometido en medio de su pueblo, cuando dos o tres están congregados en su nombre, es lo que valida el seguir, eh, digamos, celebrando la cena del Señor, no solo porque es un mandamiento, no solo mm, porque nos recuerda, sino porque también está esta dimensión salvífica, santificadora, gozosa, de la que habla todo el Nuevo Testamento, ¿no? El apóstol Pablo gasta toda una epístola para hablar de esta comunión, estar los hermanos reunidos, o como dice el Salmo 134, ¿verdad? Aquel de ahí donde, donde envía más. Dios comunión, o No, 7 de 4 es muy cortito. es un corto. Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en Ujú, la casa de Jehová estáis por las noches, alzad vuestras ujú, manos al santuario y bendecid a ujú. Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. ¿Ese? No, No. entonces busqué el 34 ahí, el que, 33. Mirad cuán buen y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Que también es una canción, ¿no? ¿No? Es una alabanza. sí, 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 y mira cómo termina ahí. Como el rocío. Voy a. ¿Dónde? Espérate. Voy Sí, a. ahí estaba. Aquí está. No me. Espérate. Share esta pista. Quería convertirlo. Aquí está. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Sí, esta es la dimensión de la que te estoy hablando, en la Mm, celebración de la cena del Señor, en esta comunión otra vez, en la reunión de hermanos que celebran la salvación del Señor. Hay algo cualitativamente diferente que un individuo, un creyente separado. mm, La cena del Señor tiene esta dimensión espiritual que no debería perderse, que mm, está unido a todas las exhortaciones a no dejar de congregarte, a no dejar de tener un grupo de hermanos con los cuales celebrar juntos ujú, la salvación del Señor, porque la presencia de Dios de una manera especial se da en esos momentos. Esto es mucho más que simplemente pensar en una manera metodológica de cómo el pan y el vino se transforman en el cuerpo de Cristo, ¿no? Es una manera exógena, viene desde afuera esa interpretación de lo que sucede en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y me llama la atención, pues, porque otra vez, si volvés a Juan capítulo 6, en donde se ujú. insiste que es la Eucaristía, lo que Aquí desde el está. pensamiento católico romano, Ujú, que es la Eucaristía la que se está hablando acá, eh, es decirle, bueno, ¿por qué por centurias? Entonces, si ese es el caso, ¿por qué por centurias al pueblo en general se le limitó a el pan, a la hostia, digamos, y mm. no al vino, no al vino? Claro. Eh, Sí, ese es un a argumento un poco qué se de. debe esto? Mira, el asunto con la Iglesia Católica Romana en este sentido es que la materialidad de la Cena del Señor llega a extremos en el que la hostia como tal se convierte en una representación Mm, permanente de Dios, de Cristo, al punto de que se le hace el Santísimo, por ejemplo, ahí ujú. se le llama así, se le pone en una vitrina y Claro, claro, prácticamente se le adora como tal, ¿verdad? claro. Esto es lo que creo yo nosotros deberíamos evitar. El Evangelio de Juan, un libro sumamente simbólico en donde el Señor Jesucristo ocupa todo tipo de símbolos para describir su vida, su persona, un escrito en donde el Señor Jesús le dice a los judíos que Él es el que en el que se resumen, en el que se hace climática la historia de Israel con su celebración de la Pascua, con esta celebración de el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo, Mm, que les insisten en que lo vean a Él, que lo miren a Él.
que es Él verdaderamente y no lo demás, que lo demás son sombras, es algo que debe mantenerse en la iglesia evangélica. Por eso creo yo que pasajes también como, por ejemplo, Juan capítulo 15, en Mm, donde el Señor Jesús le dice a los discípulos, fuera de mí no pueden hacer nada, mm, hablando del olivo, ¿no? Hablando de algunos en el pasado, simplemente, por ejemplo, los de corte arminiano piensan ujú, que el Señor Jesucristo está hablando de la pérdida de la salvación. Y los ujú. otros, los de corte más reformado, calvinista, piensan que Calvinista. el Señor Jesús está hablando simplemente de disciplina a los creyentes. A mí me parece que ninguno de los dos elementos está presente ahí. Esto es importar una discusión Mm. que el pasaje de Juan no tiene. Oh, Más bien parece ser que en Juan capítulo 15 Jesús les está diciendo a sus discípulos judíos, todos en su contexto es, mírenme a mí, yo soy la vid, no es más Israel como tal. Acuérdense de Isaías capítulo 5, yo soy la vid verdadera. Si ustedes se siguen afianzando a que el templo de Jerusalén, de que Israel, su identidad como israelitas es lo que los va a salvar, ustedes son incapaces de hacer nada. mm, Separados de mí, nada pueden hacer. Este es el ya, contexto más original, creo yo, del pasaje. Lo mismo con este pasaje de Juan capítulo 6. sí. ¿No es cierto? No, no, es este importar categorías filosóficas para explicar que Jesús, eh, digamos, toma un pan, lo bendice y al bendecirlo, lo transforma en su cuerpo para compartirte salvación, es totalmente ajeno a la Claro, sí. mentalidad judía del entonces del Señor Jesús. Es una herramienta filosófica, aristotélica, trabajada a través de las centurias, ¿no? En la tardía patrística y principalmente en el medioevo de la Iglesia Católica Romana. Mm, Por eso que los mismos reformadores no saben qué hacer con esto, porque por un lado saben que es importante, es necesaria la celebración, pero no se ponen de acuerdo sobre en lo que sí están de acuerdo es que la transubstanciación no es. no es, ¿verdad? Claro, sí. Y te quería, no sé dónde le había puesto este Ujú, comentario católico romano de Juan, ujú, que tiene un punto que he visto varias veces. ajá, Quería ver cómo tú lo respondes. Dice, sí, al consumir la carne glorificada, la carne y la sangre glorificada de Cristo en la Eucaristía, recibimos vida eterna y también compartiremos con Él en la resurrección, ¿no? Y cita este pasaje de yo lo levantaré en el último día. Y luego dice, Jesús, las palabras de Jesús sobre su carne y su sangre tienen un realismo fuerte. El ujú, verbo usado para comer en el ujú, 654 a 658 es ujú, diferente del verbo usado en las conversaciones previas y es ujú, muy gráfico, ¿no? Porque asumo respondiendo a que antes también dice que es el pan, ¿no? Y esto dice, no, no, aquí es otra palabra, aquí es otra ujú, palabra. En sí, otra literatura griega se designa a cómo los animales comen. Dice, well, ya. Dice, ujú, mientras que la escucha obediente y la fe son medios de ingestar la palabra de Dios y la sabiduría, el cambio a un verbo mucho más concreto acentúa el hecho de que Cristo está ofreciendo su carne y su sangre de una forma mucho más radical. Consumir su sangre y su carne en la Eucaristía, ¿no? Eso es lo que está compartiendo. ujú, ujú, Entonces, y este argumento va, y que lo he leído varias veces también, a este tema del idioma, ¿no? ajá, ¿Dónde está? Mi verdadera comida. Aquí está, come, ¿no? Aquí está, trogo, ¿no? Y varios dicen, pero trogo es comer, ¿no? ujú, Y aquí está lo que sí es comer, ujú. pero tú cómo responderías o qué podrías... Mi respuesta es
bastante sencilla. Es Ujú. el hecho de que se use la palabra comer no soluciona nada, porque sigues teniendo el problema de si estás hablando de comer, de masticar su sangre realmente o no. Realmente la palabra no resuelve nada. Para mí Sí. el punto es si vas a entender que se refiere a de alguna forma comer su carne en el partimiento del pan, ¿no? A lo que yo digo, yo no veo eso ahí, pero no sé si hay una respuesta más inteligente a eso, más allá de lo que ya has comentado, ¿no? Que esto es importar categorías externas, no solo Sí, externas, sino exógenas, ¿no? Porque sí. se podría comentar que en Juan 1.1, Juan usa el logos, el concepto del logos ya precede el texto bíblico del Nuevo Testamento, no hay mayor problema con eso, Ujú, pero que aquí es otra cosa, ¿no? O sea, de la ujú. transubstanciación es otra cosa. Eh, sí, no sé. Sí, mira, ahí estamos en el centro de una exégesis, porque aquí estamos tratando con un argumento exegético, supuestamente, ¿verdad? Ujú, Que la diferencia de la palabra es la que hace que debemos pensar en que aquí es, no es algo simbólico, sino que es algo literal. ujú, ¿Verdad? Este es el elemento exegético que debe evaluarse. ujú, Y la manera de levantar ese argumento exegético en realidad es bastante débil, porque lo mismo se podría hacer con cualquiera otro de los símbolos que aparecen en el ujú, Evangelio de Juan, ¿verdad? Cuando él dice otra vez, revisemos todos los términos, por ejemplo, de simbólicos que el Señor Jesucristo ocupa. Yo soy la mm, vid verdadera, yo soy el camino, qué sé yo soy el agua. Eh, Hacer exégesis de cada una de esas palabras no es la respuesta propiamente. Más bien es verlo en el contexto. La mm, palabra etimológica, mira, esta es una de las falacias exegéticas de las que Carson habla, ¿verdad? ujú, Hacer depender toda una verdad del tipo de palabra que se ocupa es incorrecto. mm, Más bien, nuestra manera de entender el pasaje es mirarlo en su totalidad, mirar cómo Jesús está comparándose a sí mismo con el maná, por ejemplo, mm, con con el pan que viene del cielo, obviamente un símbolo de cómo Dios se ha encarnado en él, comparándose el Señor Jesús, y luego cómo el mismo Señor Jesús aplica esto de comer su sangre, beber su sangre y comer su pan, su carne y su sangre. Ya mi cebola te ahí, ¿no? Pero a lo que digo es que en el pasaje mismo te da la respuesta. Aquel que viene a mí, mm, esto es aquel que me recibe, eso es lo que Juan ha dicho en el capítulo 1, mm. recibir a Jesús. Es aceptar a Jesús, aquel que viene a mí. Mira el pasaje, pues, otra vez, ahí donde estás, A propiamente ver. hablando. Mira el Aquí está. ¿Cuál? versículo 35. Jesús le dijo: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Esta es la explicación de Jesús. ¿Por qué queremos hacer tanta bola y tanta magia de este pasaje? Mm. Está conmigo ahí. Sí, sí, sí. Entonces, Sí. eh, por un lado está el elemento que ya habíamos mencionado, el elemento simbólico de Juan, que es presente, nadie lo puede negar. El Señor Mm, Jesucristo se apropia de todas las fiestas juaninas, las fiestas judías en Juan, y dice que Él es la concretización, o si existe esa mm, palabra, la concreción de esas fiestas que ellas apuntaban para lo que Él iba a hacer. claro. Y repite una y otra vez que el que cree en Él, que el que lo recibe a Él, que el que acepta quién es Él, el que lo obedece. Quieren irse también. En ese mismo pasaje, los discípulos se asombran porque lo que les dice, ¿no? Claro. Y el Está. Señor Jesucristo les va a decir, quieren irse también ustedes. Esto de recibir, de aceptar al Señor Jesús como lo que dice ser,
es lo que está en el corazón del Señor Jesús. Y esto de la cena del Señor es obviamente una simbología que representa este paso en el que el individuo le dice a Jesús: sí, Señor, tú eres mi Salvador. Sí, tú moriste por mí. Sí, en mi lugar, justamente como el Cordero del Antiguo Testamento. Ahora lo recuerdo, ahora lo celebro y junto con mis hermanos disfruto de tu salvación, de tu presencia con nosotros, sabiendo que esta celebración es parte de la bendición que Dios promete para su pueblo. Y ahí donde insisto y te vuelvo a repetir, y ahí es donde creo nosotros los evangélicos hemos caído en la misma trampa de la liturgia católica romana. Frecuentemente la cena del Señor se hace un acto lúgubre, un acto triste, un acto de ceremonioso, tan ceremonioso que la alegría no está presente. Y en el contexto del Señor Jesús, celebrar la cena del Señor, celebrar esta cena. Acuérdate que el Señor Jesús en este contexto está prediciendo su muerte algunas horas después de su celebración, y sin embargo, él al terminar digamos, la ceremonia esta, cantan. Ellos cantaron en alabanza al Señor por lo que él estaba haciendo. Entonces, cuanto más nos peguemos al texto en este sentido, mejor. Y cuidado con cierto tipo de exégesis, yo no sé ni cómo llamarla. Aquel la llama una falacia. Para mí es un abuso del texto, imponiéndole algo que el texto propiamente no dice. Tratamos de entender el texto en su contexto inicial, y en su contexto inicial, este tipo de ideas inclusive, tenemos que decirlo, Bruno, las batallas de los reformadores, por si esto es consubstanciación u otro tipo de presencia, son anacrónicas, son, como vos dijiste, exógenas al pasaje. El pasaje no dice nada sobre esto, más bien es una celebración que conmemora, en el que nos alegramos, en el que la presencia de Dios está de una manera especial con nosotros, porque Él la ha prometido, en la que, ¿cómo se diría vos una palabra que se parezca, porque repasar no suena bien, pero rehearse, reactuar, no, Es que claro, ahí cualquier palabra que sea como actualizar suena a resacrificar, ¿no? A eso es lo que me refiero, pero yo creo que con ese poder es que debe celebrarse la cena del Señor, ¿verdad? Para nosotros. O la comunión, que es la otra palabra que se ocupa para describirla, que es precisamente ese centro de comunión, ese centro de celebración, ese centro de proclamación. El apóstol Pablo en 1 Corintios 11 nos dice que la cena del Señor sirve para proclamar la muerte del Señor Jesucristo. Esto es algo que a veces casi nunca se dice tampoco, inclusive en contextos evangélicos. La cena del Señor es una reunión en la que celebramos con gozo lo que el Señor hizo por nosotros, en donde su presencia es prometida de manera cualitativamente diferente en la comunidad, y es el momento en el que proclamamos la muerte del Señor y su segunda venida. Eso dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, ¿te acuerdas? Sí, claro, pero es el pasaje más usado, ¿no? Por los evangélicos, porque dice, haced esto en memoria de mí, ¿no? Entonces la gente dice, ahí dice memorial. Es así, pero también nos está el quedamos otro, con ¿no? la memoria únicamente, ¿no? Nos Claro, quedamos claro. y a veces nos quedamos como un apéndice del culto, lo reducimos a un apéndice del culto, quizás a la carrera, porque el culto se hace más largo cuando tenemos en la celebración del domingo. Claro. Muchas iglesias, te digo muchas porque en las que
el Señor me ha permitido estar a mí, es muy parecido siempre. Hoy tenemos cena del Señor, hermano. Eso significa que el culto se hace más largo y que generalmente la cena del Señor se queda al final, ¿Ah, donde sí? ya la Mira, gente está, pero sí, mira, en Lima, en mi iglesia en Lima se hacía al inicio, al comienzo, o sea, luego de las alabanzas, ujú, donde la gente va llegando tarde, antes de la prédica, ahí era la cena, la Santa Cena, ¿no? Y se sí, leía el pasaje de Corintios. Era lo usual y básicamente, ahí, sí, era el que básicamente. se leía, ¿no? Claro, es que sí, pues sí. Es que yo suelo decir que en Latinoamérica hay una sobrereacción al catolicismo a veces, ¿no? En donde si los católicos leen Juan 6, entonces nosotros no podemos leer Juan 6, ¿no? Tenemos que leer otra cosa, porque se siente muy católico, ¿no? Pero hay que evitar eso. Sí, Pero, y esa no es la respuesta. Obviamente tenemos que aprender a leer la Biblia y buscar en la Biblia la respuesta. Y si estamos equivocados en algo y la escritura dice otra cosa, entonces tenemos que tener el valor para hacernos para atrás y reconocerlo. sí, Pero lo que digo es que nosotros, por lo menos hasta donde yo he podido llegar en relación con esto, es no a la transustanciación, no a la consustanciación o a cualquier otra teoría, eh, ¿cómo le llamaré? Teoría teológica, digamos, relacionada con cierto tipo de transformación del cuerpo de Cristo, claro. el cuerpo físico de Cristo. Mira, hay un sinnúmero, no tenemos tiempo para entrar en eso, Mm. pues, pero hay un sinnúmero de implicaciones, esa palabrita que te gusta tanto, implicaciones sobre si es cierto que hay una transubstanciación, entonces la, el cuerpo de Cristo también, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Jesús de Nazaret, Claro, que está a la diestra del Padre, participa, porque sí, participa y vos tenés que acordarte de esto, si es que, si es que se te olvidó en algunas de las clases sobre la disputa precisamente de las diferencias de los mismos reformadores en mm, cuanto a qué sucede en la unión hipostática. ujú, Los padres de Nicea, por supuesto, mantuvieron que las dos naturalezas se mantienen intactas. sin mezcla Ujú, y condenaron, por ejemplo, a aquellos que pensaban que se mezclaban, ¿verdad? claro, Se mezclaban. Eutico. Sí, eutiques, euticos, Ujú, sí, sé que se mezclaban porque si es el caso de que es el cuerpo de Cristo transustanciado, digamos, ujú. como lo queráis llamar, eso significa que el cuerpo de Cristo también participa de la omnipresencia, de los atributos de omnipresencia de la naturaleza divina. Entiendo que sí, ¿no? ¿Estás Bueno, conmigo? sí, sí, sí. O sea, hasta un luterano te diría que sí, ¿no? Por el Ah, no, por eso, pero es que comunicatio aquí la discusión idiomatum. es esa, que a eso te iba a decir, los Ujú. luteranos tienen la tendencia a hacer esa mezcla y en algunos momentos parecen Eutico, revivido. Ah, ya Igual te que entendí, ya te entendí. El cuerpo, porque el cuerpo, o sea, estás mezclando la naturaleza humana y divina porque el cuerpo es un cuerpo humano y cómo va a ser. Claro, por eso que sacan el comunicatio idiomatum, pues, ¿no? Para poder resolver ese puente, la esa dificultad. discusión de si los idiomas, en este contexto, idiomas es naturaleza, ¿verdad? Mm, Eh, se comunican o se traspasan. La iglesia antigua, la de Nicea, por ejemplo, no, así claro. no funciona. Ujú, Claro, la Iglesia Católica Romana en ese sentido, lo diga o no, lo enfatice o no, también juega con esa dimensión peligrosa, claro, ¿no? claro. Y ahí los reformados, Calvino y su escuela en ese sentido están más cerca de nosotros en general, ¿no? En esta Claro, manera de ver el asunto. No, el cuerpo de Cristo eh, como cuerpo de Cristo, como cuerpo de la naturaleza humana de Cristo, un cuerpo glorificado, del que no podemos hablar mucho más de lo que está en el texto bíblico y no podemos dividirlo de esa forma o como se quiera llamar, ¿verdad? Porque algunos claro. seguramente
se quejarán con esto de decir que en la cena del Señor el cuerpo se está dividiendo. No. Bueno, es la acusación que le hacen los reformadores a la Iglesia Católica, ¿no? Lo del el resacrificio. Le dicen, ¿estás resacrificando? Y ellos dicen, no, no estamos resacrificando. Pero esa es la pelea. Ahora, Tiene que entrar teológicamente a hablar de un sacrificio que no es cruento, así le llaman. Un sí, sí. sacrificio no cruento. Ya me acuerdo que te iba a preguntar. A veces me han preguntado por los supuestos milagros eucarísticos. Estos supuestos milagros donde, para ponerlo educadamente, donde Ujú. el pan se ve que comienza a transformarse. Bueno, uno, yo no creo nada yo soy bien poco conspiranoico. Y número dos, este, Ya vos con tu- ya vos con tus palabras, te encanta ocupar esas palabras así, o sea, conspiranoico, dale. muy poco conspiranoico. Eh, y aparte, o sea, se basa sobre la experiencia, ¿no? Se basa sobre, sí, que yo vi que esto es como las estatuas de la Virgen que, llorando, ¿no? Anda, Sí. prueba tú, pues, que alguien no se subió y le tiró agua, ¿no? O que no hizo algo. Hay N de esos casos a lo largo de la historia. Pero incluso ya, digamos que hay algo ahí. Digo, eso no violaría el propio concepto de la transubstanciación, porque el propio concepto de la transubstanciación dice que los accidentes no cambian. Entonces, si los Ujú. accidentes están cambiando, ¿eso no viola tu propia doctrina, tu propio concepto teológico? No, Sí. no, sí, no sé, por Sí, ahí escuché obviamente. que alguien se convirtió por eso y dije, wow, ya. Obviamente, pero ahí debes acordarte y debemos acordarnos que esa manera de argumentar de Tomás de Aquino es otra vez sacada de una filosofía, la Sí, sí, sí. filosofía aristotélica. Ujú, Debemos acordarnos también que, creo que ya lo hemos mencionado un par de veces en nuestro podcast, que el que hoy consideran al doctor angélico, Tomás de Aquino, así se le llama, y los neotomistas, por ejemplo, a inicios del siglo XX, son varios. Con esto yo no estoy quitándole ningún tipo de honor a Tomás de Aquino, que a mí me parece fue uno de las cabezas pensantes más brillantes que ha tenido la iglesia en general. Eso no significa que no cometió errores, como en el caso de esto, ¿verdad? ujú. Pero eh, lo cierto es que la Iglesia Católica Romana Sí, pues. lo condenó inicialmente. La Iglesia Católica Romana condenó a Tomás de Aquino inicialmente, lo exhumó, le quitó la cabeza y pusieron su cuerpo en un lado y la cabeza en otro, solamente para más adelante darse cuenta que algunos de los razonamientos de Tomás de Aquino favorecían este tipo de teología filosófica, ¿no? Mm. Entonces, bueno, eso debe decirse para aquellos que piensan que esta forma de argumentar de Tomás de Aquino es sacrosanta, ¿verdad? Cuando en realidad en la misma Iglesia Católica Romana ha tenido sus ires y venires con el doctor llamado Angélico. Mm. Por eso insistimos nosotros, Bruno, y lo hemos dicho varias veces, por eso yo no tengo a un San Lutero ni a un San Calvino. Sí, sí, siempre dice, O sea, a veces he leído a alguien, ustedes los nosotros en luteranos. general apreciamos, valoramos, los leemos, pero reconocemos que tenían sus grandes metidas de pata, para ponerlos en nuestros términos, ¿verdad? Claro. Y que justamente si sea Lutero, Calvino, Zwinglio, Juan Knox o Baltasar Hubmaier o cualquiera, o Melanchthon o el que quieras nombrar dentro de los reformadores, cualquiera que hayan sido sus formulaciones, si en un momentito esa formulación no está respaldada por el texto bíblico, nosotros no estamos obligados a seguir ni a Melanchthon, ni a Hubmaier, ni a Lutero, ni a Calvino, ni a Juan Knox, ni a cualquier otro en ese Mm, sentido. Claro, eso es fácil decirlo, pero para hacerlo tenés que conocer el texto bíblico. mm, Tenés que gastarte las pestañas leyendo el texto bíblico, leyéndolo a fondo, mirando
y por supuesto, leyendo también a estos otros hombres, ¿no? En la medida en que ves las dos cosas, te das cuenta que uno difiere de aquí. ¿Cómo explica esto? Mm, No, no me satisface, no me satisface. La salvación de la que habla el Evangelio de Juan, de la que habla el Nuevo Testamento, es algo que se logra por medio de la fe, ¿verdad? La gracia venida de Dios a través de Jesucristo se capta, se recibe por la confianza, la fe en Él y la Eucaristía o la comunión o la Santa Cena, como quieras llamarlo, no es un, no es un medio para agenciarme la salvación. mm, Más bien es un medio para celebrar la salvación, celebrarla por la presencia cualitativa de Dios en medio de nosotros, prometida, celebrarla porque la salvación no es un evento individualista para creyentes que no tienen ninguna relación con otros, sino celebrarlas en un grupo de creyentes y en ese mismo contexto predicar el Evangelio, la crucifixión de nuestro Señor como el Cordero que quita el pecado del mundo y anunciar su segunda venida. Ese es el contexto más original, diría yo, de la Cena del Señor. Y a eso, precisamente por eso, le podemos llamar Eucaristía. Sí, tenemos que sí, dar gracias por esa expresión de fe, de culto, de adoración, de proclamación, incluso de profecía, ¿no? Porque profetizamos, nos unimos a la profecía del texto evangélico, el texto bíblico, en el que anunciamos que Jesús viene por segunda cuidado, vez. cuidado que alguien te va a decir, o sea que cuando yo leo profecía soy profeta. Alguien ya me lo dijo una vez. Digo, no, Sí, o sea, ya sé que estás preguntando, pero cuidado, no es yo exactamente sé. eso. Pero sí, sí, y creo que es un buen punto para concluir, ¿no? Es el elemento comunitario, que yo sé que tú lo enfatizas bastante, porque creo que es algo que se ha perdido, se ha dejado de enfatizar, por lo menos en el pueblo evangélico, sí, entre los cristianos evangélicos. A mí a veces me preguntan, casi como preguntando educadamente, como indagando educadamente, ¿y a qué iglesia vas, no? Como, ¿vas a alguna iglesia, no? Y yo, sí, claro, a tal, porque Ujú, algunas veces en este mundo de las redes sociales hay gente que no asiste a ninguna iglesia, ¿no? Porque dice, ¿para qué? sí, ¿Para qué si yo tengo mi Biblia, soy yo y mi Biblia, y leo y yo soy autodidacta, y luego salen con ideas bien raras, ujú, como todas las sectas, ¿no? Todas las sectas claro. americanas salen de un estudio privado de la Biblia, ¿no? Todos. Y hay que recordar ese elemento comunitario. Claro, Ujú. y lo mismo debería decirse, Bruno, si quizás más adelante podemos tomar también un podcast para hablar del bautismo, Mm, porque algo parecido debe decirse del bautismo. Dentro de la cosmovisión católica romana, otra vez, el bautismo mm, es la manera en que tú te apropias de la salvación, claro, ¿verdad? Otra manera de ver el asunto. Otra vez, esta mentalidad sacramental que nos diferencia del católico romano, ¿no? Que estos sacramentos no son sino eh, las gotas a través del cual tú te claro. vas apropiando de la salvación, ¿no? Medios de apropiación de gracia. Si tienes todas las gotas, tienes todos los puntos al final de tu vida, si tienes todos estos puntos, entonces quizá puedas ser salvo. Eso no es así. Yo por eso, tanto al bautismo como a la cena del Señor, la comunión o Eucaristía, no tengo ningún problema en llamarlos de esa forma porque son términos bíblicos. Lo que sí importa es qué entendemos por eso. Mm, No tengo problema en hacerlo. Yo cuando hablo y los presento en mis clases las llamo eh, prácticas de gracia, mm, porque si bien es cierto, la salvación no se media a través de ellas, la salvación entendida como el momento de la regeneración por gracia a través de la fe, no se media ni por el bautismo ni por la Santa Cena.
sí son prácticas de gracia en donde recibimos gracia sobre gracia de parte del Señor. Mm, Gracia en el sentido de bondad de parte de Dios, de su misma presencia, su misma presencia cualificada, el gozo que da estar siendo obedientes al Señor en un contexto comunitario en el que recordamos el evento central de nuestra vida, el sacrificio expiatorio, sustitutivo, único del Señor hace 2000 años. La mm, cena del Señor, tal como la entiende la Iglesia Católica Romana, y como bien lo dicen varios reformadores, es un atentado contra el elemento único del sacrificio de Jesús hace 2000 años. Al hacerlo algo repetitivo, algo que sucede cada vez que la iglesia se reúne, se batalla contra el elemento histórico único que sucedió hace 2000 años. Muy parecido en ese sentido a lo que algunos neopentecostales eh, quieren hacer con el Pentecostés, ¿no? Cada vez que nos mm. recibimos, que nos reunimos, Ah, hay sí, he visto. Pentecostés. Y yo le digo, Oh, Dios mío. mira, mira, por favor, es decir, al hacerlo, al decirlo de esa manera, le estás quitando la cualidad única del Pentecostés 50 días después de la muerte del Señor, la venida histórica del Espíritu Santo. El Pentecostés no se repite. La presencia del Espíritu es otra cosa y la acción del Espíritu es otra cosa. Si querés hablar de otra manera de eso, yo no tendría ningún problema. Pero Mm, hablarlo de que es otro Pentecostés es ir en contra de lo único que es el Pentecostés de Hechos capítulo 2. Igualmente, bueno, los reformadores fueron duros, Bruno, con esto. Y mm. por eso, esto de la misa, por ejemplo, que es otra vez la Claro, hostia, esto sacrificio. es un, si te pones a leer a Lutero, por ejemplo, Lutero, este es una eh, blasfemia Mm, contra lo que encontramos en la Escritura. No, la salvación no se apropia de esa forma. No estamos jugando con esto, ¿no? Eh, con todo lo que el filósofo pueda decir, dice Lutero, no podemos aceptarlo. Y en eso creo yo que tiene razón. mm, Así es que ánimo para todos aquellos que nos oyen, una invitación para que sigan leyendo de cerca, de verdad, la escritura, profundidad, todo lo que pueda, échele ganas, compare, mire, eh, aprecie lo que Dios ha hecho por usted, recuérdelo con el corazón. La cena del Señor es un tiempo especialísimo en el que celebramos con gozo la presencia de Dios en medio de nosotros, anticipando el reino de Dios, tal como el Señor Jesucristo nos dijo en Lucas 21, es verdad, eh, ujú, donde Él nos dice que va a estar con nosotros en el reino de Dios, celebrando esa misma cena de puro gozo, ese banquete mesiánico que mm. esperamos. ¿No es cierto? Yo podría seguir predicando aquí hasta las 12 de la noche, Bruno, pero ya llegó el tiempo de cerrar, ¿no es cierto? Sí, sí, pero creo que hemos tocado lo principal. Sí, ya me voy a poner de mal humor con lo de los, no sé si son neopentecostales o pentecostales, con eso Bueno, y del que no has Pentecostal. estado de mal humor todo este tiempo, pues fíjate. Es que sí, hasta hay canciones, que hay una canción que es algo como queremos otro Pentecostés, ¿no? Queremos otro Pentecostés. Digo, No, ay, Dios mío, no. ¿por qué se meten a Y cantar? alguna vez tenemos que hablar de los famosos, ¿cómo se De dice tus en inglés? amigos. Revivals, de los famosos revivals que tienen algunos Mm, evangélicos. Voy a, voy a, voy a Tienes que apuntarlo. Pero ponerlo sí. por ahí alguna vez porque eso es parte de, ¿de dónde viene esa idea de revival? Es decir, sí, Bueno, yo sé, viene de esas reuniones del de siglo Azusa, pues, ¿no? XIX, pero en el texto bíblico No, sí, es no, otra no, no. versión, es otra versión de
este asunto de querer un Pentecostés Sí, o qué? sí, sí. Yo tengo mi idea y cuando No, nos sí, toquemos vamos a hablar. sí, Sí. sí, sí. Sí, porque sí hemos tocado, sí hemos hablado de los dones, creo. Sí hablamos de los dones, pero no hemos hablado de ese tema de los avivamientos, que sí, vamos a poner mal humor otra vez. Ya. Hasta acá. Gracias a todos. Que estén bien. Un abrazo a Bendiciones. todos.